¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, con este video comenzamos una nueva unidad. En esta unidad vamos a hablar de sistemas dispersos. Ya hablamos al final de la unidad 4 de un poquito de esto, una introducción a esto, hablando de coloides. Ahora en esta unidad vamos a hablar más en detalle de esto, de sistemas dispersos y los coloides, que es un tipo de sistemas dispersos. Ok, bueno, vamos a comenzar. Los sistemas dispersos. Ok, entonces la mayoría de alimentos, de los alimentos, son sistemas dispersos, es decir, son físicamente heterogéneos y debido a esto sus propiedades no están dadas totalmente por su composición química. Entonces, ¿por qué es importante que estudiemos los sistemas dispersos? Porque los alimentos son sistemas dispersos. Esto quiere decir que tienen composición heterogénea, son heterogéneos. Y debido a esto, sus propiedades no están dadas totalmente por la composición química. Es decir, la composición química importa para sus propiedades, o sea, sí depende de la composición química sus propiedades, pero no totalmente. Otras de sus propiedades van a depender de eh, la estructura que tengan estos sistemas, por ejemplo. Ok, un sistema heterogéneo tiene elementos estructurales. Lo voy a poner acá. Sistema heterogéneo. Un sistema heterogéneo tiene elementos estructurales y fabricarlos cuesta energía. O sea, hacer un sistema heterogéneo cuesta energía. El sistema, por lo tanto, no está en equilibrio termodinámico como sí lo pueden estar los sistemas homogéneos. Entonces, consta de elementos estructurales cuesta energía fabricarlos, y que cuesta energía fabricarlos quiere decir que no está en equilibrio termodinámico, no está en equilibrio termodinámico. Y los sistemas homogéneos sí pueden estar en equilibrio termodinámico, un sistema heterogéneo no, porque cuesta energía fabricarlos. Recordamos rápidamente qué es el equilibrio termodinámico para que quede bien claro esta parte con respecto a los sistemas heterogéneos. Recordamos que un sistema que está en equilibrio termodinámico es incapaz de experimentar cambios espontáneos de estado. Un sistema en equilibrio termodinámico no experimenta cambios espontáneos de estado, no puede experimentar cambios espontáneos de estado, y esto se debe a que, o para que esto suceda, que se dé este estado de equilibrio termodinámico, el sistema tiene que estar en equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico al mismo tiempo. Entonces, equilibrio térmico, es decir,
está a la misma temperatura que sus alrededores. Equilibrio mecánico, es decir, no hay fuerzas o las fuerzas que actúan en el sistema están todas equilibradas. Y equilibrio químico, es decir, cualquier reacción química que esté dándose está en equilibrio. Ok, bueno, entonces un sistema heterogéneo no está en este tipo de equilibrio termodinámico, es decir, necesitamos darle energía al sistema para poderlos fabricar y además de eso podría cambiar de estado espontáneamente. Por ejemplo, la sedimentación sería un ejemplo de esto. Se puede sedimentar esta mezcla y está cambiando de estado. Ok, entonces un sistema heterogéneo no está en equilibrio termodinámico. Y las propiedades de este sistema, están determinadas por la estructura del sistema y la composición química de los elementos estructurales. Las propiedades están dadas por la estructura del sistema y por la composición química de los elementos que forman esa estructura, es decir, de los elementos estructurales. Estos elementos estructurales van a ser las partículas que están en nuestro sistema. Ok, continuamos. Una diferencia en la estructura generalmente implica diferencias en las propiedades. Además, la estructura y propiedades pueden depender del proceso, condiciones de almacenaje y temperaturas por las que pasa el producto. Entonces, como les digo, las propiedades dependen de la estructura. Una estructura diferente puede dar diferentes propiedades. Por ejemplo, me faltó copiar esto. Por ejemplo, como ejemplo vamos a tomar el helado. Vamos a considerar un helado. Este es un esquema de los elementos estructurales de un helado. Y un helado es una mezcla de una solución acuosa láctea y de aire. Es decir, tenemos esta mezcla de nuestra solución con aire. Y está hecho por la agitación y la congelación de la mezcla de aire con nuestra mezcla láctea, de la que está hecho el helado. Y sus propiedades cambian notablemente cuando se derrite. Esto se debe principalmente a la diferencia de estructura cuando está congelado y cuando está derretido. El helado congelado tiene elementos cristalizados, como por ejemplo aquí, cristal de lactosa, hielo, y así como las celdas de aire que lo componen. Y cuando se derrite, pues este aire se escapa de la mezcla. Cuando se derrite, estos cristales de hielo y cristales de lactosa o incluso de grasa se derriten y cambia su estructura. Y al cambiar su estructura, pues cambian también sus propiedades, incluso también hasta el sabor es diferente. Ok, entonces pues esto es un ejemplo de esto de la estructura del material y cómo esa estructura va a cambiar las propiedades. Como les digo, el caso del helado pues es un ejemplo de esto, la diferencia cuando está derretido y cuando está congelado. Cambia su estructura por los elementos estructurales que contiene en un estado y en otro. La estructura de los elementos también cambia la consistencia del producto alimenticio. En muchos alimentos, los diferentes
componentes químicos están parcialmente o completamente compartimentados en células, en fragmentos de tejido, en gotitas de emulsión, lo cual implica que las reacciones entre los componentes químicos se ven obstaculizadas. Perdón. Para tomar otra vez de ejemplo el helado, vamos a considerar que los componentes, vamos a ver que los componentes químicos de cada elemento pues están pues dentro de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, cristal de hielo, por ejemplo aquí la celda de aire, por ejemplo aquí las micelas de caseína que mantienen formada la estructura, las grasas y, bueno, más bien las grasas son las de acá y las micelas serían los que rodean a las grasas que mantienen en suspensión a esas grasas en la mezcla acuosa. Bueno, todos los componentes químicos pues están separados por las paredes, por las fronteras de cada uno de estos elementos. Entonces, esto implica que las reacciones entre los componentes químicos se ven obstaculizadas debido a esto, que están compartimentados estos componentes químicos. La compartimentación también puede aplicar a sustancias de sabor, por lo que dependiendo del tamaño de los compartimentos habrá cambio en la tasa de liberación de sabores. Es debido a eso también que, como les decía, el helado puede saber diferente cuando está derretido y congelado, porque dependiendo de su estructura, esos componentes químicos que dan el sabor están compartimentados de diferente forma, como vemos aquí en este esquema, en los elementos estructurales del helado, y al estar compartimentados de diferente forma, al entrar en contacto con la lengua y las papilas gustativas, se liberan también en diferentes tasas, dependiendo de la forma en que estén compartimentados, y eso hace que cambie el sabor. Como les digo, debido a esto, un alimento compartimentado tendrá un sabor muy diferente que el mismo alimento que ha sido homogeneizado. Otro ejemplo de eso es que es lo mismo, no sabe igual una hamburguesa que si metemos la hamburguesa en la licuadora y nos la tomamos como licuado. Si licuamos la hamburguesa, pues estamos homogeneizándola y los sabores se liberan de forma distinta al haber cambiado la forma en que estaban compartimentados esos componentes químicos que dan el sabor. Bueno, para terminar esta introducción a los sistemas dispersos, si un sistema es físicamente heterogéneo, también puede ser físicamente inestable, como mencionamos con lo del equilibrio termodinámico, y muchos cambios pueden ocurrir durante el almacenaje, como cambios de consistencia o color o separación en capas del producto. Entonces no está en equilibrio termodinámico, vamos a decir que puede haber cambios de consistencia, todos estos cambios se refieren a cambios de estado espontáneos. Puede haber cambios de color, cambios de consistencia, de color, o separación en capas del producto, sedimentación, separación en capas, etc. Entonces, como los alimentos son estos sistemas dispersos y están sujetos a todos estos cambios, es importante conocer las propiedades de los sistemas dispersos. Ok, bueno, esta introducción pues la terminamos aquí. En el siguiente video vamos a hablar de la estructura de los sistemas dispersos. Ok, entonces terminamos este video aquí.